buenas noches, estamos aquí en tiempo presente. Bueno, antes que nada saludar a los espectadores de Nortevisión y también, como no, a los de TAC Televisión Online. Y bueno, pues este no es mi lugar habitual. Normalmente pues aquí tendría que estar Paco Javier Montes de Oca, que lo tenemos en Argentina durante un tiempo y se reincorporará, pues me imagino que a principios de año. Y también tendríamos que tener por aquí pues Antonio Melián, que bueno, por temas de estos tiempos que tenemos tan fríos, pues no ha podido estar esta noche aquí. Pero sí, bueno, vamos a presentar lo que estamos, que sí, aparte yo creo que ya me tienen muy visto, pero a mi izquierda tenemos a Esther Santana. Buenas noches, Esther. Buenas noches. Que bueno, pues va a acompañar en este tiempo presente, junto con Antonio Melián y con Paco Javier Montes de Oca, pues va a estar toda la semana con ellos. Y como no, aquí tenemos un invitado, también viejo conocido de esta casa, que es Segismundo Uriarte. Buenas noches, Segismundo. Buenas noches. Bien, pues, ¿qué vamos a decir de Segismundo? Hombre relacionado con la educación, con la radio, con muchísimas cosas, pero hoy vamos a hablar de Radio ECA. Hablaremos de la educación, hablaremos un poquito de todo, pero vamos a hablar de Radio ECA, pues una emisora que nacía en los años, creo que a principios de los 60, a finales de los 70, pues con una idea sobre todo de alfabetizar a la población que existía en Canarias en aquella época, que no tenía o no podía, no tenía acceso a la educación, y fue una fórmula que nació muy modestamente, pero que poco a poco fue extendiéndose a llegar hasta unos extremos que saltó del continente a Sudamérica. El sistema ECA, África, ha estado en todos lados. Pero para hablar un poco de Radio ECA, pues Segismundo lo hemos traído esta noche. Y bueno, también me acompañará Esther. Esther también está muy relacionada con la educación, sobre todo con la educación infantil. Y bueno, pues mi primera pregunta que se me ocurre, Segismundo, ¿por qué nace Radio ECA? Porque yo decía que la población canaria en aquella época era analfabeta, era una población un porcentaje bastante alto. ¿Por qué nace? ¿Con qué idea? ¿Y cuándo nace? Porque yo creo que decía a principios de los 60, pero no tenía la duda si era a final de los 50 o a principios de los 60. Sí, nació a principios de los 60, teniendo en cuenta que la primera clase se puso en el 1963, ¿no? ¿Y por qué nació Radio ECA? Bueno, yo siempre digo que ECA nació por la fe en una idea y el coraje para defenderla. La idea la tenía en aquel momento el padre Villén, un jesuita que estaba muy obsesionado con el tema de los índices grandes de analfabetismo que había en Canarias, y entonces se le ocurrió esta idea cogida de una idea ya que venía de Radio Sutatensa en Colombia, ¿no? Entonces él mejoró esa idea. ¿Cómo la mejoró? Haciendo que el alumnado fuera más activo. No era la simple emisión de una clase por radio y que la gente lo estaba escuchando y bueno, no, yo creo que uno de los éxitos de Radio ECA es que el alumno siempre estaba activo, ¿no? Entonces, bueno, esa fue la idea. Y digo que el coraje para defenderla, porque tú puedes tener una buena idea, pero después hay que tener el coraje para defenderlo porque no sabes tú la cantidad de problemas que hubo al principio, sobre todo porque la mayoría de la gente no creía que por radio se podía aprender. Entonces, mis propios compañeros de carrera me decían, bueno, pero tú estás loco, ¿cómo estás perdiendo el tiempo en una cosa que es una tontería? Como no, o sea, y el primero en creer a esa idea, ya digo, y el coraje para defenderla contra viento y marea fue el entonces padre Villén, ¿no? Y esa fue la idea, una idea de servicio a la gente más necesitada
desde el punto de vista cultural, ¿no? Eso fue Yo decía el punto que de arranque. de forma muy humilde, ¿no? Porque había que ver cómo nació esa emisora, ¿no? Sí, bueno, y tanto, primero estábamos en unas instalaciones ahí donde los primeros pasos, que éramos 4 o 5 personas, 5 o 6 personas. Luego ya cuando empezamos a grabar las clases, los modelos de clase, pues era un poco para ver cómo salía aquello, pues lo hacíamos en la calle Maltese, donde había antes una carpintería. Tú imagínate un estudio de grabación encima de una carpintería, ¿no? O sea que, el sitio ideal para el ruido. Entonces ahí tuvimos que idear en aquel entonces, que hoy es una barbaridad, con fibra de vidrio, poníamos las paredes del locutorio, hasta que después ya nos dimos cuenta que aquello era un peligro y lo pusimos con cartones de huevo, que eso para lo que se usaba antiguamente. Lo que se hacía antiguamente. Y bueno, así se inició primero, ahí se hacían las clases de un poco de ver cómo salía aquello, se hacían clases luego para que cogíamos como, entre comillas, conejillo de indio, a personas que eran gente joven, que estaban en sitios de acogida, lo que hoy es sitio de acogida, y así pues íbamos viendo cuáles eran los fallos, ¿no? Hasta que luego los estudios pasaron a la calle Doctor Chil, la calle Doctor Chil, en la antigua residencia de los jesuitas, ¿no? Allí fue donde empezaron las primeras emisiones y donde se puso la primera clase. Una primera clase fue en febrero del 63, y bueno, me cabe la satisfacción de ser, junto con otro compañero, José Manuel Sáez, lamentablemente fallecido, quien pusimos la primera clase en antena, ¿no? Con unos nervios tremendos, porque éramos conscientes de lo que nos estábamos jugando, y sobre todo porque era lo primero de algo que no se sabía de dónde iba a ir. Pero bueno, teníamos la fe. Sí, claro, que iba a salir. Eso un poco lanzar la clase y a ver qué pasaba. A ver qué pasaba, ¿no? Y pasó que fue bueno. Al principio, además la primera clase era de los grados A y B, estaban clasificadas A, B, HI y XZ, ¿no? Y a ver, los grados A, B eran, el A eran los analfabetos, para enseñarles a leer y escribir, ¿no? El B era un poco como digamos los neolectores, y luego ya el HI, el Z era el nivel más superior, ¿no? Entonces siempre se le dio en ECA prioridad a los grados A y B. De hecho, era el que mejor horario tenía, lo que hoy llamamos el prime time. Claro. Y bueno, y así se inició toda esta cuestión, ¿no? Ya digo, fueron 277 alumnos los primeros entre todos, y a partir de ahí, pues ya una historia apasionante, para mí de lo más apasionante que he tenido dentro de mi profesión, ¿no? Esther, sí, ibas a preguntar. Sí, no, primero quería darle las gracias de parte de todas esas personas a las que le dieron esa oportunidad de poder acceder a la formación, que de otra manera igual no hubiesen podido. De parte de ellas yo les doy las gracias. Y desde luego la iniciativa fue maravillosa. Mientras estabas hablando, a mí me estaba viniendo a la cabeza los estudios que se hacen hoy online, que lo hace mucha gente a través de internet y de plataformas que se crean para eso, ¿no? O sea, yo creo que ustedes fueron los pioneros en que a través de la radio, o ahora a través de los ordenadores, porque existen, pero a través de la radio también se puede aprender si uno tiene interés y si uno quiere. Sí. O sea, lo que hace falta es ese interés y esas ganas de aprender. Yo me estaba acordando, yo era pequeña, tampoco es que yo ahora, pero cuando empezaron ustedes en los años 60, yo nací en el 56, pero sí recuerdo, pues a lo mejor con 8 o 10 años, que en casa estaba una chica y durante una hora se le dejaba el estudio, esa hora de oír la radio.
y durante 1 hora no podíamos hacer mucho ruido, porque claro, ella tenía que centrarse. Gracias a eso, ella aprendió a leer y a escribir. Y desde luego, hoy que soy mayor, de aquella época, cuando eres pequeño no valoras mucho las cosas que tienes a tu alrededor, pero con el paso del tiempo vas valorando y dices, qué maravilla, o sea, lo que han hecho, qué maravilla. Efectivamente, los alumnos, y sobre todo los alumnos del primer nivel, para nosotros era una retroalimentación extraordinaria, ¿no? Porque veíamos el interés que tenían, el interés tremendo que tenían y los sacrificios que hacían, porque muchas personas en los campos seguían las clases a la luz de una vela, ¿no? Era con el transistor, y bueno, y veías tú el interés que tenía aquella gente, y eso a nosotros nos servía, digo, como retroalimentación, ¿no? Y para decir, por estas personas merece la pena estar trabajando, sacrificándose y todo lo que haga falta, ¿no? Por las personas que ponen interés, es que vale la pena porque están haciendo o hacen una labor maravillosa, y como bien dice, si encima hay respuestas y ves que la gente tiene ganas de aprender, creo que ustedes van mejorando. Gracias a eso, ¿no? Van mejorando en los estudios que van proponiendo, porque lo que ustedes pretenden, o supongo yo que pretendían, era llegar a la mayor parte de la población, que en aquel momento muy poca gente tenía esa posibilidad, ¿no? Y ustedes se la dieron, y desde luego es para estarles eternamente agradecidos. Y hay que tener en cuenta que esas personas que no tenían acceso a la formación no era por culpa de ellas, sino claro por las circunstancias, ¿no? de la vida, que tenían que trabajar y tal. Es muy distinto a la sociedad actual, que hoy el que no estudia porque no quiere. Efectivamente, entonces, lo iba a decir. Claro, ha cambiado rotundamente esta cuestión. Yo estoy hablando de estos temas y habrá mucha gente que le sonará a chino, le sonará a jurásico, ¿no? Porque muchas personas de las que nos puedan estar viendo ahora pues han nacido con ECA, ¿no? Y ECA es una cosa más, una emisora más, una cosa bien interesante. Sí, uno lo utiliza para escuchar música los fines de semana, ¿no? Sí, que además era digamos, el gancho que teníamos para captar. La música, ¿no? Sí, la música en ECA siempre ha jugado un papel muy importante, ¿no? Entonces, ya digo, la situación actual ahora es totalmente distinta, ¿no? Entonces, en aquel momento, pues, una gran cantidad de personas, sobre todo en los campos, no habían tenido acceso a la formación por circunstancias de la vida, no tenían que trabajar y tal. Las instituciones de aquella época, que eran del lado que había, ¿cómo veían a ECA? ¿La cogieron bien o eso de tener a todo el mundo con la alfabetización hecha no era conveniente? Bueno, yo supongo que algunos estamentos no estarían muy contentos. Porque tú sabes que digamos, la cultura da libertad, ¿no? Y hay que tener en cuenta que había en aquella época mucha gente que estaban malamente viviendo y tenía hombre, yo no me atrevería a decir, pero hay muchas, veíamos las parcerías, como la gente, ya todo esto supongo que habrá cambiado, me imagino. Pero en general bien, yo creo que, e incluso fíjate que las otras emisoras de radio que podían tener, nos veían con cierta simpatía, ¿no? Porque ellos pensaban que, bueno, como nos dedicábamos era la emisora que enseña, ¿no? Claro. Nosotros íbamos a nuestro área, no, y además no teníamos publicidad. Claro. Entonces no era para ellos competencia, y nos veían con cierta simpatía, ¿no? Y bueno, en algunos estamentos, pues siempre, me imagino, como siempre, y más, estamos en un país, en una tierra, en este caso, que la envidia es el deporte nacional, como decimos. Pues, pero bueno, bien, pero por eso dije antes que era la fe en una idea y el coraje para defenderla. Y en ese coraje de defender había mucho de eso, de estar luchando contra determinadas barreras,
pero ya digo, Villén era un tío un todoterreno, que nos infundía un espíritu de lucha tremendo. Él tenía una frase muy célebre para nosotros, que era: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, y tira para adelante, ¿no? Y cuando habíamos esto, ¡pum! Y todo el mundo nos íbamos detrás de él, ¿no? La congregación apoyaba esta idea, me imagino, del padre Guillén, ¿no? Sí, además... Porque, claro, eso fue un tinglado complicado, ¿no? Sí, hombre, y sacarlo adelante y el mantenerlo, ¿no? El primer impulso lo dio la Marquesa de Aruca, ¿no? La Fundación Marquesa de Aruca, que dio en aquel momento $500,000 de pesetas, ¿no? Eso, no creo que mucha gente lo viera en aquella época juntos, ¿no? No. Y después, claro, entonces el Ministerio de Educación, porque en aquel momento no había la comunidad autónoma, pues nos metió dentro de lo que era la campaña de alfabetización, ¿no? Entonces todos los que trabajábamos en ECA éramos maestros de la campaña de alfabetización, ¿no? Y eso es muy importante porque los sueldos nos lo pagaban el ministerio. Nosotros estábamos allí como si estuviéramos en una escuela, ¿no? Entonces eso fue muy importante, claro, porque si no podía haber salido esta cuestión. Y luego toda una serie de subvenciones que habían y tal, gente que colaboraba, la misma población, porque en una ocasión hicimos una campaña para recaudar fondos y la gente se volcó enormemente. Es decir, ECA es el resultado de una cuestión en común. Y la gente lo decía bien, la gente, y que le preguntamos: ¿y qué es ECA para usted? Oh, la emisora del pueblo, es nuestra emisora, ¿no? Y así es como se concebía, ¿no? Claro, son épocas, como toda cosa que empieza, era una cosa magnífica, ¿no? Ya esos tiempos ya van cambiando y tal, pero aquel arranque de ECA y los años posteriores fue una aventura apasionante, ¿no? Y cada vez teníamos después más apoyo de distintos sitios, cuando ya fueron viendo que aquello efectivamente no era una idea loca de un jesuita, sino que tenía una base real y que podía servir para ayudar a muchas personas, ¿no? Tú lo decías, lo de la actividad, el sistema activo. Claro, el famoso intercambio, eso era una de las ventajas que tenía este sistema, ¿no? Es decir, que tú ibas todos los sábados a entregar tus ejercicios, que te los corregía, que había un profesor corrector que te los comentaba. Era una tutoría. Una reunencia, que decían los populares, hablando en términos populares, esa tutoría, que bueno, pues te mantenía activo, ¿no? Pero es que antes de eso, antes del intercambio, con los maestros correctores, en aquel momento se llamaba maestros correctores, la clase en sí era muy activa, porque los esquemas, el alumno no se limitaba a estar leyendo lo que podían leer y escuchando, sino que también estaban escribiendo, porque habían espacios en blanco en los que se les indicaba lo que tenía que escribir. ¿Y qué hacían los que no sabían escribir? Los del grado A. Pues un gran descubrimiento, después de mucho para atrás y para adelante del equipo que estaba en aquel momento haciendo los esquemas, entre ellas Mari, una excelente compañera, también tristemente fallecida, pues se le ocurrió, porque vamos a ver, ¿cómo concibes tú que una persona te escriba una cosa tan simple como es la O, si no conoce la O? Bueno, entonces él se inventó lo que era el sistema de puntos, ¿no? Entonces era un cuadrado con distintos puntos, y claro, entonces eso sí que lo conocía la gente, los puntos. Decía: ponga usted el lápiz en el punto superior. Ahí. Ahora gire a la izquierda, y así, y le iba, sin darse cuenta, iban confeccionando la letra correspondiente, ¿no? Y eso era una actividad, y así en todos los niveles. En todos los niveles el alumno estaba muy activo.
Y además, el profesor, muchas veces incluso algunos decían, algunos alumnos, es que parece que me están viendo, ¿no? Porque decían, oiga, ¿que usted qué pasa? ¿No? Y parece que estaba, y eso la gente la despertaba, ¿no? Y ese fue uno de los éxitos, que fue el cambio que había con respecto a la experiencia que venía de Sudamérica, ¿no? Y que fue Villén quien en ese caso lo descubrió ese tema. Y después a eso pues se le añadía el intercambio, ¿no? Para que incluso para sociabilizar, porque los alumnos estaban durante la semana solo en su casa y ya veía cuando iban al intercambio que había personas como él o como ella que estaban en el mismo lugar, en el mismo carro, ¿no? Bien, vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Estamos en tiempo presente y bueno, pues estamos hablando de Radio ECA, estamos con Segismundo Uriarte, uno de los iniciadores de este sistema, que bueno, pues que ha seguido muchísimo tiempo, que sigue con muchísima salud el sistema ECA, y a pesar de, como decía Esther, bueno, pues ya no es tan necesario, pero sin embargo, bueno, pues también ECA ha evolucionado y ahora hace otro tema, otros sistemas de cursos, se ha puesto las pilas y está también pues innovando. Hacemos un alto y enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Estamos aquí en tiempo presente, estamos hablando de Radio ECA, estamos hablando de ese sistema que en su momento, en el año 63, empezaba a emitir y ha cambiado mucho, ha cambiado a la vida a mucha gente, es decir, gente que no tenía acceso a los estudios y hoy, bueno, pues a partir de ahí siguió estudiando y gente que ha terminado en la universidad, partiendo de ECA, o sea que ahí está. ¿Tú querías preguntar algo? Sí, bueno, quería comentarle algo. Comentaste antes, dijiste que efectivamente se creó para esas personas que no podían acceder a ningún estudio, ya no a la universidad, por supuesto. Personas que hasta con una vela estudiaban, porque en los años 60 ya sabemos cómo vivíamos, qué es lo que teníamos a nuestro alcance. Y en ese momento, mientras estabas hablando, yo estaba pensando en la juventud de hoy en día, cuando le dices, estudia algo, si quieres alcanzar algo mejor, cuando se quejan, ¿no? Sobre todo cuando, bueno, pues quisieran tener más dinero para tener un mejor coche o para tener una casa, y algunos no tienen estudios porque no han podido, no han querido. Claro, hoy tienen muchas posibilidades, no solo Radio ECA, porque en aquel momento existía Radio ECA, y gracias a eso muchos estudiaron. Sin embargo, a pesar de esas oportunidades que tienen, no las utilizan, cosa que sí utilizaron nuestros padres, las personas mayores de aquella época, porque querían aprender.
No sé, no quiero ser injusta con mis opiniones, pero pienso que muchas veces hemos acomodado tanto a los jóvenes que no se arriesgan como se arriesgaban esas personas, o como la ilusión que esas personas ponían en aprender algo más, no simplemente en ser aparceros o amas de casa o cuidadores de niños como eran antiguamente, sino en aprender, en saber, en conocer, y gracias a eso les dieron muchas oportunidades. Sí, efectivamente hay una gran diferencia hoy en día. La gente joven en general es que lo ha tenido todo, ¿no? Y entonces no valoran las cosas. Y claro, tienen ahí un montón de oportunidades y bueno, ahí están, ¿no? Sin embargo, yo siempre distingo entre lo que se llama la necesidad real y la necesidad sentida, ¿no? Tú le preguntas a cualquiera de estos jóvenes que si tú crees que es importante estudiar, sí, bueno, entonces hay una necesidad real de que sí, que es importante, pero de eso a que sientan la necesidad de ponerse a estudiar va un largo trecho. Sin embargo, todas esas personas de las que hablabas, que eran alumnos de ECA, sí que sentían la necesidad de estudiar, de aprender. Y esa necesidad sentida es la que le impulsaba a seguir para adelante y lograr los objetivos que se habían propuesto, ¿no? Hay una gran diferencia, efectivamente, aparte de que en aquel momento pues la gente valoraban cualquier cosa que le valoraban. No es el caso de hoy, no es el caso de hoy en el que es una sociedad, en fin, es la que es, ¿no? No voy a estar opinando, digamos, criticando nada, sino sin embargo es la que hay. Pero sí que debemos ser conscientes de que en esta sociedad, esta juventud que hay ahora, que hay muy buena juventud, pero en general no sienten algunas necesidades porque lo tienen todo. Sí. Y además encima estamos en una sociedad que cada vez está cayendo en la idiotez. Entonces, claro, todo esto influye en que hay una gran diferencia con respecto a ese tema, a esa sociedad que había en aquella época, ¿no? Sí, además es curioso que ellos, muchos, no hablamos de todos porque además generalizar es bobo, de tonto, porque no todo el mundo es igual, pero muchos creen que con tener internet y con leer noticias o artículos, sí, pues ya te sabes algo, ¿no? Que yo no digo que los estudios te den la seguridad de mejorar un trabajo, porque sabemos lo que está pasando, sobre todo hoy en día, que mucha gente con estudios que se tiene que ir fuera, pero sí que te da la seguridad de tú saber más, o sea, de tú estar contento, y es lo que tú decías, ¿no? La necesidad tuya, el querer tú mejorar tu vida, ya no por conseguir un trabajo que te paguen más o menos, sino por sentirte satisfecho con los conocimientos que tú tienes. Sí. Y hoy, sí es verdad lo que tú dices, hoy eso ha cambiado muchísimo, los niños tienen de todo y no valoran tal vez esa parte tan importante como que es infórmate, estudia, lee. Tenemos ya no solo Radio ECA y muchas también han surgido demasiadas también por online, como decía antes, sino también muchas posibilidades, ya no de ser titulados superiores, sino de estudiar lo básico para que te sientas satisfecho y para poder conseguir lo que deseas en la vida. Porque realmente, y esto es muy triste hoy día y todos lo sabemos, en los currículum, cuando te piden currículum, a la primera parte que van es a la formación. Es desgraciado. A mí, porque la experiencia, cosa que ahí sí que tendríamos para otro tema, pero sobre todo van a la formación y es importante. Y vuelvo a decir, ya no que seas titulado superior, pero sí que tengas una mínima formación. Es que hoy en día, y siempre ha sido importante, pero hoy en día el que no tenga un mínimo de formación realmente, y es curioso porque muchas veces se dice, ¿yo para qué voy a estudiar si después no hay trabajo? Esa expresión también la teníamos nosotros cuando estábamos estudiando, en este caso, la carrera de magisterio. ¿Para qué? Es decir, es la coletilla que tienen muchas personas que lo que pasa es que o son unos vagos
o no quiere un palo al agua, confía en sus propias posibilidades, ¿no? Pero hoy en día, que es más difícil todavía concienciar desde el punto de vista a esas personas la importancia que tiene la formación cuando estás viendo tu realidad social como, y perdónenme la expresión, cualquier pelagato resulta que se hace famoso por tonterías, por idioteces. Escriben un libro y se hacen famosísimos, porque claro, ya a todo el mundo le interesa, ¿no? Y claro, y la gente joven es muy dada a dejarse llevar por algún, entre comillas, líder. Por esa corriente, sí. Que le guíe, ¿no? Y claro, es un peligro, porque se van todos como borregos al desfiladero. Sí, es verdad, claro. Sí. Además, esa es la complicación. Volviendo a ECA, ¿cuándo sale ECA de Canarias? ¿Cuándo hace su incursión en la península? ¿Cuándo hace su incursión en América, su incursión en África? Hombre, vamos a ver, el primer paso fue a la península, porque además tenía ECA, oficialmente ECA era Radio Popular de Gran Canaria. O sea, ECA pertenece a la COPE. Y claro, entonces era más fácil ir a la península a través de la emisora de la COPE, ¿no? Claro. Y entonces dio el paso a Andalucía, Galicia, y después posteriormente ya se saltó a Sudamérica, ¿no? Y más, no diría reciente, porque ya hace mucho tiempo, en el tema de África, ¿no? En África, porque claro, allí veían cómo este sistema era ideal en África, un poco como en aquella época aquí en Canarias, o todavía peor. Y claro, vieron que el sistema es muy interesante, es muy eficaz, y claro, entonces pidieron a ECA que fuera allí. Ya eso fue más posterior, ¿no? Pero los primeros pasos fue a la península, Andalucía, Madrid, Galicia. Y funcionaba a través de las emisoras de la COPE. Y funcionaba bien. Sí, bueno, y de hecho todavía sigue funcionando. ¿No? Uh-huh. Hombre, con otros cursos, porque ahora mismo, precisamente, ECA ha ido adaptándose, lógicamente. Es lo que decía yo, ¿no? Ha ido evolucionando. Y sin ir más lejos, en este fin de semana estuve hablando con un sobrino que está estudiando un ciclo superior de integración social en Tenerife, y es a través de ECA, ¿no? Y él está encantado, porque claro, él trabaja, tiene padre de familia. Y está haciendo un ciclo superior. Y está en un ciclo superior de integración social, ¿no? Y lo está terminando ya. Entonces, y como él, pues muchísima gente. Es que el que quiere puede. El que quiere puede. Sí. A mí cuando me dicen, no, es que no puedo, no tengo tiempo, y yo digo, Dios mío, búscalo, porque tiempo hay. Y si fueron capaces aquellas personas, y estoy hablando del principio, y los que han seguido, porque no vas a ser capaz tú, ¿no?, de buscar ese pequeño tiempo para tu mejora. No es por mejora de Radio ECA ni por mejora de nosotros, sino para la persona, ¿no?, para que la persona evolucione. Uh-huh. Pero bueno, tú sabes que a veces buscamos excusas para no hacer algo que por lo menos estamos muy interesados. Y es una lástima porque te están ofreciendo, te lo están poniendo en las manos. O sea, encima tú no tienes que hacer nada sino esforzarte en conseguirlo, ¿no? Yo quiero creer que todos estos medios informáticos que ahora mismo de los que disponemos, en algún momento van a servir para hacer tomar conciencia de algunas cuestiones que hoy en día no se tienen en cuenta, ¿no? Y que la gente joven se dé cuenta del valor que tienen en sus manos, cuando digo su mano, el móvil o la tablet, lo que sea, ¿no? Pero también yo creo que para llegar a eso hay que enseñarles a utilizar esos dispositivos, ¿no? Yo me cuestiono a veces cuando dicen, no, en los colegios hay que prohibir los móviles. Claro, visto así, dices tú sí, porque eso es un cachondeo, pero
yo me pregunto, ¿no sería interesante que el sistema educativo se plantearan los móviles como un recurso didáctico para que los chiquillos puedan aprender mejor? ¿No puede ser los móviles un recurso para que ellos trabajen en clase de manera activa y en cosas que realmente les interesan? Porque hay que tener en cuenta que hoy en día la gente joven que va a las escuelas, a los colegios, se meten en determinadas aulas, en determinadas, no digo todas, y es un mundo totalmente aparte a lo que está de puertas para afuera, ¿no? O sea, es ir a otra galaxia, ¿no? Peor, otra galaxia peor. Y claro, a lo mejor habría que plantearse eso, que utilizar los móviles o realmente los recursos de las redes sociales y tal, como un recurso didáctico más. Claro, eso supone trabajo, sí, supone trabajo, pero hoy en día, si se quiere conseguir algo, y en este caso la calidad de enseñanza, hay que trabajarlo. Eso está claro. Sí, además, sobre todo porque hablaba tanto Esther como Segismundo. Bueno, ahora el que estudia, o sea, todo el mundo puede estudiar, el que no estudia es porque no quiere. Efectivamente, las facilidades, tanto por redes como sistemas de todo tipo, online, te permiten hacer, lo decía Segismundo, que su sobrino estaba haciendo un ciclo superior, pero efectivamente aquí se trata muchas veces de las voluntades. También lo de los móviles, pues bueno, no sería mala idea que se integraran dentro de la misma clase y tuvieran una aplicación práctica, en vez de para lo que están para cosas que no son realmente buenas, darle utilidad. Vamos a hacer un pequeño alto, estamos aquí en tiempo presente y bueno, no se me entretenga mucho que enseguida volvemos. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Seguimos aquí en tiempo presente y bueno, con nuestros compañeros en esta ocasión. Yo también me formo parte de ellos, aunque ya digo que no es mi lugar habitual en este programa, con Segismundo Uriarte y con Esther Santana. Estábamos hablando de Red de Beca, estamos hablando del sistema formativo, estamos hablando un poco de bueno, cómo esta emisora, este sistema, fue poco a poco imponiéndose y cómo ha ido evolucionando, como decía Segismundo. Bueno, pues ahora Radio Beca pues tiene unos cursos de ciclo superior, formación profesional, o sea, cursos interesantes. Ya prácticamente lo de el analfabeto y cursos de leer y escribir yo creo que ni existen, ¿no? Yo no me atrevería a decir si tanto, sí ¿no? o no, pero porque ahora ya claro, ya estoy un poco separado de Beca. No sé, francamente, pero yo supongo que todavía habrá algo porque el analfabetismo todavía existe, y también hay que tener en cuenta que hay, y eso lo veíamos también
en mi faceta como en educación de adultos, en los centros de educación de adultos, que había un nuevo alumnado analfabeto, que son los migrantes. Claro. Y claro, ahí es lo que se llamaban español para extranjeros. Y el español para extranjeros es enseñar a leer y escribir. O sea que todavía, entonces supongo yo que todavía, pues sí que hay... Que todavía... esa parcela también la tenga ahí, claro. ¿Tú no ves que Radio ECA tiende a desaparecer? Eso estará toda la vida. Porque irá evolucionando y bueno, ahí está, ¿no? Hombre, vamos a ver, si uno se circunscribe a por qué nació Radio ECA en aquel momento determinado, tú dices, pues ya no hace falta. Pero claro, como van naciendo nuevas necesidades y nueva formación, hay nuevos recursos para enseñar, pues bueno, ECA supongo yo que no va a desaparecer, salvo que, no sé, pero ahora mismo... Está muy arraigada, ¿no? Yo le veo a ECA que tiene cuerda para rato, porque hay un campo enorme donde poder desarrollar la tecnología que tiene, ¿no? Y ahora con los cursos online, los cursos... pues ya la radio es una parte, digamos, complementaria, pero que no es todo. Si solamente estuviera ahora circunscrita la radio, por lo mejor podría tener una finitud, ¿no? Pero tal como están ahora y ha sabido acomodarse a estas cuestiones, pues no creo, porque siempre habrá algo necesario para utilizar el sistema ECA, ¿no? Hombre, sí, vas a decir algo. No, que esperemos que no desaparezca, porque todo lo que esté al alcance, aunque sea lo más pequeño o lo mínimo, es importante, todo. Da igual que sea una gran academia o una pequeña, para mí todo lo que tú puedas tener a tu alcance es maravilloso. Yo lo que sí me gustaría, porque estaba ahora pensando en la profesionalidad, agradecerles la profesionalidad que ustedes tuvieron que tener en aquel momento, los que empezaron y los que continuaron, para poder llegar a la gente a través de un medio, porque lo más fácil es cara a cara, o sea, lo sí, que se da hoy en una día, clase ¿no? de radio te atrajera. Sí, la clase de radio es como, tienes que saber hacerlo bastante bien para que la gente se quede enganchada a esa clase, ¿no? Y lo supieron hacer maravillosamente, o sea, y eso indica la profesionalidad y desde luego las ganas que ustedes tenían en aquel momento de llegar a todos y de que todos aprendieran. Sí, la verdad era porque todos éramos maestros, ¿no? Claro. Nosotros no teníamos ninguna formación ni radiofónica siquiera, pero todos éramos maestros. Y bien es verdad que dentro del grupo de maestros pues habían algunas personas, me estoy acordando ahora mismo de Mari, que le dije antes, y Antonio, que era la pareja, que era la que enseñaban a leer y escribir. Y tenían un don natural para llegar a esa persona, a través de la voz. Y los demás igual, se fueron especializando, pero claro, lo más difícil fue al principio, que no había nada hecho y tenías que trabajar sobre algo que tú creías que podía ser bueno y después lo iba comprobando. Y por eso eran tan importantes lo que llamábamos las visitas de alumnos, ¿no? Porque aparte de esos intercambios que se hacían los fines de semana, las parejas de profesores iban a las casas, a determinadas casas, para ver cómo el alumno seguía en la clase correspondiente, ¿no? Entonces, para ver, caramba, pues aquí estamos fallando, ¿no? Es decir, era una continua, un continuo perfeccionamiento, ¿no? Claro, eso ha constituido ya una base importante y ya es un saber hacer que está ahí, ¿no? Y entonces todas las personas nuevas que van entrando en ECA pues tienen que pasar por un curso de formación para imbuirse de ese sistema, ¿no? Qué maravilla.
Hablamos de Cooper. Cooper fue un centro de formación profesional que en aquel momento irrumpió. Recuerdo que eran los años 70, finales de los 70 por ahí, o a mediados de los 70, allá en la calle Triana. Sí. ¿Cómo se te ocurre a ti crear lo de Cooper? Bueno, porque claro, empezó como una pequeña idea, pero fue haciéndose grande. Yo tengo, no sé, por decirlo así, la suerte de que mi vida está llena de casualidades, ¿no? Pero también hay que mirar, si tú ves una casualidad, pues hay que ir a por ella, ¿no? ¿Cómo se me ocurrió a mí la idea de Cooper? Pues una vez leyendo una revista de aquella Reader Digest, famosa, Reader Digest, sí. Vi que estaban anunciando un curso a distancia de secretariado médico. Y yo, caramba, pues esto es nuevo, esto no. Y pues mira, a lo mejor esto puede ser interesante, ¿no? Y así nació también lo del Centro de Estudios Cooper, ¿no? Un centro en principio de distancia. Hombre, lógicamente ya yo tenía la experiencia de lo que es una enseñanza a distancia y pedí en aquel momento al que el centro que lo estaba haciendo, que además se llamaba Cooper, pero en Barcelona, después ya Cooper, la marca Cooper la cogimos nosotros, mi mujer y yo, y entonces iniciamos con ese curso, ¿no? Y hacíamos algo similar a lo que se hacía en acá, es decir, cada cierto tiempo el alumnado lo reuníamos y le dábamos una charla, como aquello era de temas médicos, pues un médico, me acuerdo yo, que el primero fue Antonio Ruiz Caballero. Antonio Ruiz Caballero, ¿no? Y así empezó poco a poco y hacíamos esas reuniones, esas charlas en la antigua Academia Comercial, ¿no? De Paco Caballero, que también era profesor de ECA, de contabilidad. Y bueno, poco a poco fue eso evolucionando, porque en estas cuestiones hay que tener en cuenta que no hay que ser muy ambicioso de entrada, me voy a comer el mundo, no, hay que ir poco a poco y haciendo bien las cosas del principio, ¿no? Aquello evolucionó y mi mujer y yo dijimos, bueno, pues vamos a poner una cosa ya fija, y fuimos después a otro sitio que era el antiguo Colegio Arena, que estaba allí cerca del mercado Central. Y luego hasta que ya nos instalamos en Triana y allí fue la expansión. Porque ya las clases ya fueron asistenciales, ya no era a distancia, sino asistencial. Ya era asistencial, sí, ya era asistencial, ya era todo, era presencial. Y allí ya entonces fue la expansión de Cooper, ¿no? Y ahora ha vuelto a ser presencial en algunos sitios y a distancia en otros, online, ¿no? Ahora ya esta empresa, pues, por así decirlo, ya es familiar, porque ahora lo lleva mi hijo Sergio, y él es el que sigue con este impulso. Y sigue con los cursos, pero en esta ocasión ya es más online que sí, presencial. Y también presencial. También presencial. Sí, las dos cosas, ¿no? Pero tiene más cursos online que presencial. Claro, es que online hoy en día puede tener alumnos de cualquier parte del mundo, ¿no? Claro. Y bueno, en este caso, pues, el material, por así decirlo, que utiliza, gran parte del material que utiliza Cooper, pues un poco he volcado mi experiencia profesional de enseñanza a distancia, pues lo he volcado ahí, y entonces pues ha servido también. Es decir, que es una expansión, digamos, de la experiencia propia que nació hace tantos años en Ecano. Tú, si hubieras vuelto a nacer, te hubieras hecho maestro otra vez, porque te veo con una vocación increíble, ¿no? Bueno, yo me hice maestro. Sí, normalmente algo por otras cosas más que porque me hice maestro porque no podía estudiar otra cosa. Lo único que se podía estudiar. Sí. Es lo que se estudiaba, lo que no podía. Mi vocación de juventud era ser médico. Pero claro, no podíamos hacerlo aquí. Entonces, o era perito industrial o maestro. Hice primero perito industrial, pero me di cuenta de que yo no era para mí. Digo, ¿para qué voy a estar perdiendo el tiempo? Pues vamos entonces maestro.
Y estudié magisterio con la idea de licenciarme en pedagogía, ¿no? Lo cogí como un puente, ¿no? Pero claro, por medio salió lo de ECA y entonces yo nada, aquí me quedo, ¿no? Y ya a partir de ahí, pues ya fue la experiencia en la radio y todo esto. Y bueno, ya antes dije que mi vida está llena de casualidades y en este caso también lo de ECA fue una casualidad porque yo conocí ECA. Tú eres muy joven, ¿no? A través. Cuando tú entras en ECA. 19 años. 19 años. Entonces, 18, 19 años. ¿Y por qué me puse en contacto con ECA? No, me puse en contacto con ECA en aquel entonces mi novia, que hoy es mi mujer, porque estaba haciendo unos ejercicios espirituales y casualmente el que estaba dando los ejercicios espirituales era un tal Padre Villén. Y claro, este hombre, como aprovechaba cualquier cosa para lanzar la idea a lo que tenía delante de una emisora que enseña, pues ella me dijo, como ella sabía que a mí me gustaba la radio, oye, mira, que aquí hay el cura que me está dando, dice una emisora que, oye, pues muy bien, pues nada, para adelante. Y así fue una casualidad más. Y a partir de ahí, pues ya mi vida cambió totalmente. O sea, la estaba dirigiendo, la pretendía dirigir hacia un sentido y se me fue a otro y magníficamente, ¿no? Porque la experiencia de ECA ha sido lo más apasionante, una de las cosas más apasionantes que he tenido en mi vida, porque además me ha servido de base para otras cuestiones, ¿no? Me ha servido de base para todo el tema de comunicación, ¿no? Porque no solamente he actuado en el tema de radio en ECA, propiamente dicho, sino después ya he estado en otras emisoras, con otros programas y tal, y en televisión también. Y bueno, se me abrió un abanico impresionante, ¿no? Sigo siendo maestro porque... Lo de maestro y profesor, hay maestros que dicen, no, tú me sigues llamando maestro más que profesor. Sí. Para mí la palabra maestro es mucho más rica que profesor. Que profesor, ¿no? Porque abarca más cosas, ¿no? Y aunque estoy jubilado, mi profesión es de maestro, porque cuando yo veo que hay algunas personas que dicen, ¿y tu profesión no? ¿Jubilado? No, jubilado es una situación laboral. Claro. Tú si eres maestro, si eres arquitecto, si eres abogado, sigues siendo eso, aunque estés jubilado. Claro. Entonces yo soy maestro y porque además lo digo, porque es mucho más rico la palabra maestro para mí que la de profesor. Yo, perdona, solo un apunte, yo soy de las que opinan que el destino te pone en el camino lo que tú tienes que realizar, y en tu caso te puso el estudiar magisterio y no más allá. ¿Por qué? Porque gracias a eso lograste lo de Radio ECA con otras personas y has puesto tu granito de arena, o grandísimo grano de arena, para que mucha gente que no pudo acceder a estudios lo pudiera tener. Y yo creo que ahí está la cuestión. Tú decías, bueno, me hubiese gustado llegar a pedagogía, tenías que quedarte ahí, y no es sino porque el destino quería que tú trabajaras para ayudar a otras personas. Bueno, siempre ha sido mi filosofía, siempre he dicho que las casualidades no existen, que el destino nos pone en el camino aquello que debemos hacer. Lo que hace falta es saberlo aprovechar. Es decir, por supuesto. Muchas veces se te puede presentar un tren que pasa y si no lo coges, sí, adiós me guarda, ¿no? También. Bien, pues se nos ha acabado el programa. Yo lo he pasado muy bien hoy. Yo también. Bueno, y también Esther, que se incorpora a este espacio, y Segismundo, que ha estado invitado esta noche aquí con nosotros. Podríamos estar muchísimas horas aquí los tres, como se dice popularmente en los últimos tiempos, enfiestados o venidos arriba, porque esas son frases de estos tiempos que dices tú, bueno, no le veo yo mucho sentido, pero la gente lo utiliza en el lenguaje o en el argot popular. Digo que podríamos estar mucho tiempo porque, bueno, hemos hablado de Radio ECA, hemos hablado del sistema educativo, hemos hablado de Cooper, que también ha marcado una época, y bueno, ahí está, sigue estando, que es Cooper y Radio ECA, los dos incombustibles, los dos sistemas siguen estando ahí, yo creo que eso es importante.
Pues nada, Esther, gracias por acompañarnos, y como te vamos a tener todas las semanas con otros compañeros, no estaré yo. Gracias a ti. Oye, pues ha sido un placer. Y Segismundo Uriarte, lo mismo, gracias por estar aquí. Tú sabes que para nosotros es un placer cada vez que te llamamos y siempre vienes. O sea, que eso para nosotros es un honor. Gracias, para mí también un honor estar aquí y sobre todo una gran satisfacción el recordar cosas agradables y tener la posibilidad, si se puede, transmitir algunas cosas para un público que hoy en día, pues a lo mejor, hablando de ECA, pues no le dan la importancia que tiene, pero sí que creo que deben dar la importancia que tiene la formación y todos los medios que están a su alcance para que puedan lograrlo, ¿no? Pues hay que dar las palabras de Segismundo. Pues señores, nada, darles las gracias por estar ahí en este programa de Tiempo Presente, que bueno, pues a los señores telespectadores de Nortevisión y como no de TAC Televisión Online, y hasta mañana.